Imagina una isla tan grande que cabe dentro de varios países juntos, pero tan remota que muchas personas creen que no tiene historia propia. Una tierra de hielo, fiordos imposibles y noches que duran meses. Una tierra que ha sido hogar de pueblos milenarios, objetivo de exploradores vikingos y hoy un punto caliente de la geopolítica moderna. Esa isla es Groenlandia. Hoy te voy a contar por qué Groenlandia pertenece a Dinamarca, cómo ese vínculo se forjó hace siglos, cómo ha cambiado con el tiempo y por qué sigue siendo un territorio estratégico tan codiciado por las grandes potencias. Prepárate para un viaje que va desde los nativos inuit hasta disputas diplomáticas de alto nivel, pasando por vikingos, colonización europea y autonomía moderna. Antes de que los europeos supieran siquiera que existía una isla gigante en el norte, Groenlandia ya estaba habitada. Hace unos 4.000 a 5.000 años, pueblos originarios cruzaron desde lo que hoy es Canadá por pasos de hielo y se establecieron en esta vasta región. Esas culturas inuit se adaptaron al clima duro, aprendieron a cazar en hielo, a seguir las migraciones de focas, ballenas y caribúes y a construir refugios capaces de soportar inviernos eternos. Para ellos, Groenlandia no era una tierra inhóspita, era su hogar. Y su presencia persistió durante milenios, hasta mucho después de que los europeos comenzaran a llegar. A finales del siglo X, un hombre expulsado de Islandia decidió cruzar el Atlántico Norte. Su nombre era Erik Arnarjonsson, más conocido como Erik el Rojo. En el año 985, Erik y su tripulación llegaron a las costas del sur de Groenlandia. Allí encontraron fiordos con pastos y costas relativamente accesibles. Erik, con astucia vikinga, nombró la isla Groenlandia, literalmente tierra verde, para atraer colonos. Así nacieron los primeros asentamientos europeos en Groenlandia. Se organizaron comunidades conocidas como el asentamiento occidental y el asentamiento oriental, ligadas políticamente al reino de Noruega. Durante los siglos XI, XII y parte del XIII, esos asentamientos prosperaron. Se erigieron iglesias, se comerciaba con Europa y se establecieron rutas de contacto con Islandia, Noruega y otros territorios nórdicos. Pero a partir del siglo XIV comenzaron problemas. El clima se volvió más rígido, las rutas marítimas cambiaron y para mediados del siglo XV los colonos vikingos desaparecieron sin dejar rastro definitivo. Los inuit, en cambio, siguieron viviendo allí como lo habían hecho durante miles de años. Tras la desaparición vikinga, Groenlandia dejó de ser parte activa del mundo escandinavo, pero el reclamo sobre la isla no murió. Durante la Edad Media, las coronas europeas buscaban expandir su influencia. Groenlandia, aunque remota, era parte de esa esfera. De hecho, Groenlandia pasó a formar parte del reino de Noruega y con el tiempo, por procesos dinásticos, quedó bajo la esfera del reino de Dinamarca, cuando las coronas se unificaron. Entonces, aunque no había una presencia europea constante hacía siglos, el territorio entró en el mapa político europeo como parte de las reivindicaciones de Dinamarca. Y cuando en 1814, tras las guerras napoleónicas, la unión danesa-noruega se disolvió, Dinamarca retuvo Groenlandia y junto con otros territorios antiguos formaron parte de ella. Ese fue un punto clave. Groenlandia pasa de ser un reclamo medieval a un territorio oficialmente administrado por Dinamarca. El establecimiento europeo firme en Groenlandia comienza a intensificarse en el siglo XVIII. En 1721, el misionero danés Hans Egede lideró una expedición oficial para reactivar presencia europea en la isla. Atraído por relatos de asentamientos vikingos antiguos y con la idea de cristianizar y administrar la región, a partir de ese momento, Groenlandia entró en lo que se considera su era colonial formal bajo Dinamarca. Durante el siglo XVIII y XIX, Dinamarca consolidó su control, estableció comercio y administración, y cerró la isla al acceso extranjero para mantener un monopolio de relaciones económicas. Para muchos groenlandeses, esta época fue de profundas transformaciones culturales y económicas, con efectos duraderos en su identidad y su estructura social. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupada por Alemania y Groenlandia quedó prácticamente aislada. Esto llevó a que Estados Unidos tomara el control de la defensa y de bases estratégicas en la isla para evitar que fuerzas del eje entraran allí. Terminada la guerra, Groenlandia volvió al control danés, pero algo había cambiado. Su valor geopolítico quedó claro para todos. Ya en la Guerra Fría, Estados Unidos no abandonó su interés estratégico en Groenlandia.
no solo por su ubicación privilegiada frente al Ártico, sino también por su potencial en rutas estratégicas y recursos naturales, como minerales y más recientemente como hidrocarburos. Incluso hubo intentos en distintas épocas, como a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, de que Estados Unidos comprara la isla de Dinamarca por sumas importantes, pero fue una idea que nunca prosperó. Hasta 1953, Groenlandia era oficialmente una colonia danesa. Ese año la constitución danesa cambió y la incorporó como una parte integrante del Reino de Dinamarca, con ciudadanía danesa para todos los groenlandeses. Pero las transformaciones no terminaron allí. En 1979 Groenlandia obtuvo autonomía interna mediante un referéndum, lo que significó que gestionara su educación, su salud, desarrollo económico y otros asuntos internos. Finalmente, en 2009, esa autonomía se amplió aún más, con control sobre recursos naturales y justicia, mientras Dinamarca solo mantiene defensa y relaciones exteriores. Hoy Groenlandia es una nación constituyente dentro del Reino de Dinamarca. Tiene su propio gobierno y parlamento y representa sus intereses internos, aunque siga asociada políticamente con Copenhague. Aunque Groenlandia es formalmente parte del Reino de Dinamarca, su importancia geopolítica ha crecido enormemente en las últimas décadas. El calentamiento global está abriendo nuevas rutas marítimas en el Ártico y facilitando el acceso a minerales antes inaccesibles bajo el hielo. Eso ha reavivado el interés de grandes potencias, incluido Estados Unidos, que ha expresado abiertamente su interés estratégico en la isla, algo que Dinamarca y Groenlandia han rechazado firmemente, reafirmando que Groenlandia no está a la venta y que su futuro debe decidirlo su propio pueblo. Hoy la soberanía groenlandesa es un equilibrio entre identidad cultural inuit, autonomía política, defensa danesa e intereses globales en el Ártico. Una mezcla única que convierte a Groenlandia en una pieza indispensable para entender el mundo del presente y el futuro. En los últimos años, Groenlandia dejó de ser un territorio lejano y silencioso para transformarse en una pieza central del tablero geopolítico mundial. Y no es una exageración. Hoy el hielo, que durante siglos la aisló del mundo, empieza a desaparecer, y con él aparecen intereses, tensiones y viejas ambiciones que vuelven a la superficie. Groenlandia ya no es solo una isla gigantesca cubierta de nieve, es una reserva estratégica. Bajo su suelo se esconden tierras raras, minerales críticos para la tecnología moderna, baterías, misiles, satélites, inteligencia artificial, y sobre su superficie, rutas marítimas que antes eran imposibles, hoy comienzan a abrirse lentamente conectando el Atlántico con el Ártico y el Pacífico. Por eso las grandes potencias miran hacia el norte. Estados Unidos, China, Rusia, Europa. Todos entienden lo mismo. Quien controla el Ártico, controla el futuro. En este contexto, vuelve a resonar una frase que en su momento fue tomada como una excentricidad, casi como una broma. Cuando Donald Trump sugirió que Estados Unidos debía comprar Groenlandia, muchos se rieron. La prensa ironizó, los gobiernos europeos reaccionaron con incomodidad, pero el tiempo pasó y hoy esa idea ya no suena tan absurda. Trump no hablaba de turismo ni de prestigio simbólico, hablaba de seguridad nacional, de control estratégico, de posición militar avanzada frente a Rusia y a China, y de hecho Estados Unidos ya está allí. La base aérea de Thule, hoy llamada Pitufik, es una de las instalaciones militares más importantes del hemisferio norte. Desde allí se monitorean misiles balísticos, satélites y movimientos en el Ártico. Groenlandia es, en la práctica, una extensión del sistema defensivo estadounidense. Trump simplemente dijo en voz alta lo que muchos estrategas piensan en silencio. Para Dinamarca, Groenlandia es un dilema permanente. Es parte de su reino, pero está a miles de kilómetros. Es autónoma, pero depende económicamente de Copenhague. Y cada año el costo político de sostener ese vínculo crece. Los groenlandeses, por su parte, miran el mundo con una mezcla de expectativa y temor. Saben que su tierra vale más que nunca, pero también saben que el interés extranjero puede borrar culturas enteras. La idea de independencia aparece con fuerza, aunque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Independencia real o independencia de otra potencia? Mientras tanto, China avanza con paciencia, inversiones, proyectos científicos, intentos de acceso a puertos estratégicos, no necesita bases militares visibles, alcanza con presencia económica. Rusia, en cambio, militariza el Ártico abiertamente. Nuevas bases, nuevos rompehielos nucleares, nuevas rutas controladas, y en ese tablero, Groenlandia es el punto más sensible del mapa. Trump entendió algo antes que muchos. El siglo XXI no se define solo en Asia o Medio Oriente, sino también en los polos.
Paradójicamente, el cambio climático, una amenaza global, es lo que vuelve a Groenlandia aún más valiosa. El deshielo expone recursos, abre rutas, reduce distancias. Lo que antes llevaba semanas, ahora puede llevar días, y eso cambia todo. Por eso, Groenlandia ya no es el final del mundo, es el comienzo de una nueva era política. Tal vez nunca veamos una bandera estadounidense flameando oficialmente sobre Groenlandia. Tal vez la isla se vuelva independiente, o tal vez siga ligada a Dinamarca por décadas más. Pero una cosa es segura, Groenlandia dejó de ser invisible, y cuando una tierra deja de ser invisible, empieza a ser disputada. Trump solo puso nombre a una realidad incómoda, una realidad que hoy, más que nunca, define el futuro del poder global.